Capítulo 13. Parte 1. Fuego y sangre y pecados y dolor y miedo y desesperación, y fueron estas sensaciones y emociones las que se quedaron con el chico mientras caminaba penosamente a través de los restos en llamas que lo rodeaban, su mente rota por la agonía de moverse mientras trataba de bloquear los gritos que resonaban a su alrededor. Apenas reconoció los últimos alientos de las personas con las que pasó, ni el estado de sus cuerpos quemados. Todo lo que sabía era que tenía que seguir moviéndose o moriría. Cada paso se sentía como si fuera el último, y en su deseo de vivir, perdería algo a cambio. Sus recuerdos. Sus emociones. Su mismo yo. Estaba vacío, en su mente, cuerpo y alma. No podía sentir nada en su chico o sus emociones. Apenas aguantaba. Un grito ahogado de dolor salió de sus labios cuando cayó de rodillas, cubriendo sus oídos para ahogar los gritos, todo mientras los cuerpos se arrastraban hacia él, agarrándolo por las extremidades y arrastrándolo al suelo, obligándolo a ver sus rostros ardientes como gritaron frente a él, maldiciéndolo por vivir mientras morían en agonía. Y en el fondo estaba el desorden imponente de la oscuridad y el barro, mirando hacia abajo como un dios vengativo a punto de derribarlo con el brazo levantado. El niño trató de moverse, solo para encontrarse aún más restringido por brazos y manos que lo sujetaban. La parte horrible eso fueron los cuerpos atados a dichas manos y brazos. La mayoría eran cadáveres desfigurados o quemados que mostraban los huesos debajo de la carne agrietada. ¿Por qué no te detienes? Al niño le costaba respirar mientras lo arrastraban lentamente hacia el gigantesco pilar, sus acciones para liberarse simplemente antagonizaban a sus captores para que lo agarraran con más fuerza. Luego, el niño se deslizó por un charco repugnante de lodo turbio que se sintió tan mal en su piel con los cuerpos de los captores acelerando la caída. ¿Por qué llegaste a vivir? El niño había llegado a la mitad de la piscina, su cuerpo sujeto por las manos que ahora lo mantenían fuera de la superficie y levantado para enfrentar el pilar que ahora tenía un globo gigante de oscuridad en el medio del pilar, luciendo como un vacío que lo consumía. Toda luz y creación y extrañamente como un ojo mirando lo que no le gustaba a la única persona que había sobrevivido al desastre. ¿Quién te da el derecho de ser feliz? En la base a ese pilar, el barro se partió para permitir que algunas figuras salieran y descendieran hasta el pozo donde estaba el niño. A medida que se acercaban, el chico pudo ver sus rasgos con más claridad. Un hombre de cabello áspero vestido con ropa oscura y una gabardina. Una mujer de cabello largo y blanco con un vestido blanco, junto con una niña pequeña con un vestido pequeño. Una mujer joven de cabello oscuro atado en dos colas y vestida con una camisa roja con falda negra. Y otra joven de pelo púrpura y túnica larga como ropa. Pero todos ellos tienen diferentes tipos de heridas o daños por hechizos, y sus ojos eran negros con venas alrededor de sus ojos y sangre negra goteando de sus narices, orejas y bocas. ¿Por qué nos dejaste morir? Todos ellos se acercaron al niño y se hicieron cargo de tirar, haciéndolo jadear de dolor al sentir que sus extremidades querían separarse de su cuerpo. Su cabeza fue agarrada bruscamente y se vio obligado a enfrentar a la joven de cabello púrpura que lo miraba con ojos de odio antes de que ella gritara justo cuando todos tiraban al mismo tiempo para destrozarlo, dejando la cabeza en sus manos. ¿Por qué no salvaste a Luz? ¡Uah! Ruido sordo. El dolor brotó de mi cabeza cuando me levanté demasiado rápido de la cama en ángulo y golpeé la pared con fuerza antes de sentir arcadas por el contenido de esa pesadilla. Sin querer, solté una cadena de vocabulario colorido que había aprendido a lo largo de los años de una manera muy constructiva que probablemente haría que Sona, Griselda y un par de personas más me lavaran la boca con jabón y productos de limpieza para mi boca sucia como lo pondrían. No es que me importara mucho el momento tanto del dolor como de la pesadilla que acabo de tener. Después de esa sesión un tanto terapéutica, respiré hondo y exhalé lentamente antes de levantarme de la cama y me dirigí al baño para lavarme el sudor frío de la cara. Tomó más agua de la requerida, pero calmó mis sentidos por la adrenalina en mis venas. Maldita sea. Apreté los dientes mientras agarraba el fregadero, tratando de clasificar las imágenes que surgieron de esa pesadilla. Había estado teniendo esa pesadilla durante el último par de semanas, y aunque pude ignorar la mayor parte de ella, ha estado interrumpiendo mi sueño y poniendo a prueba mis facultades mentales durante el día. Llegué al punto en que estaba considerando tomarme unos días de licencia médica para manejar esto. Esto era demasiado repetitivo para ser una pesadilla normal y eso significó dos cosas en mi vida. Primera idea, fue una premonición de cosas malas por venir. Algo con lo que lamentablemente estaba muy familiarizado por mis viajes.
Segunda idea, había un mago que tenía la capacidad de maldecir a sus objetivos con pesadillas que potencialmente podrían escalar para llevarlos a la realidad. Esto era menos común de lo que uno consideraría cuando se trataba del mago de mi mundo. Primero, se requeriría una buena cantidad de prana para vencer la resistencia mágica incluso de un mago de rango E, y segundo, contrariamente a la creencia, no había hechizos fáciles para maldecir a un hombre para que tuviera pesadillas. Uno necesitaba un ritual para realizar la tarea y la firma de sangre o prana del objetivo para invocar la maldición de pesadilla sobre el objetivo. Ese fue mi caso cuando algunos trataron de perseguirme con ese tipo de hechizo, y solo uno logró maldecirme lo suficiente como para evadirme durante 6 meses antes de que lo arrastrara de regreso a la torre del reloj para procesarlo. Sin embargo, el problema con este mundo, con todos los seres sobrenaturales y tipos de poderes involucrados, había una buena posibilidad de que alguien pudiera tener un Sacred Gear diseñado para causar pesadillas a todos los que estaban cerca, si no un demonio o un dios real siendo el perpetrador de esta acción. Y si las últimas noches fueran un indicador, probablemente ese sería el caso. Miré el reloj mientras salía del baño y suspiré. Estaba demasiado alterado por la pesadilla para poder dormir y, según el momento, sería un esfuerzo inútil. Bien podría comenzar con el desayuno antes de que Mitelt y los demás se levantaran. Y apostaría a que ellos también necesitarían cafeína fuerte. Parte 2. En las noticias locales, hay 4 accidentes de tráfico más con conductores que colapsan repentinamente mientras conducen sin previo aviso. El presentador de noticias anunció en la televisión mientras mostraba imágenes de vídeo de accidentes de tráfico con personal médico moviendo camillas con personas atadas a ellas. La reciente racha de accidentes es otra señal de un fenómeno inusual que ha estado golpeando el sur de Japón durante los últimos días. Los expertos en salud están preocupados por el reciente aumento de accidentes y suicidios como resultado de la falta de sueño y la depresión. En ciertas prefecturas, también hay una serie de asesinatos que han ido en aumento. ¿Puedes apagarlo? Seguí esa sugerencia antes de girarme hacia Mittel, que estaba tomando una gran taza de café con el cabello desordenado y los ojos inyectados en sangre. Al igual que yo, ella no había dormido mucho en los últimos días y se notaba. Al menos las hierbas que crecían en la parte de atrás tenían olores que la ayudaron a calmarse lo suficiente como para hablar sin recibir una lanza ligera en la cara. Claramente está pasando algo. Ha habido demasiados de estos incidentes. Coloqué una gran taza de cafeína en mi extremo de la mesa mientras rompía un paquete de hierbas secas para ayudarla a calmarse aún más. Ciertamente funcionó dado que la chica respiró hondo y dejó escapar un suspiro ligeramente agradecido con los hombros ligeramente caídos. El número de casos parece estar concentrado en grandes poblaciones o pueblos pequeños. Mittel dio su respuesta después de tomar un gran sorbo de su café. Y la gente siempre comienza con insomnio y letargo. Después de eso, cada uno de ellos comienza a tener accidentes inusuales, suicidios, de lo contrario, se convierten en posibles maníacos homicidas debido a la pérdida de cualquier facultad mental. Lo preocupante es la velocidad y dirección de estos casos. Fruncí el ceño al recordar la información de las noticias. Viene directamente a la ciudad de Kuoi, a menos que esté fuera de lugar, quien sea o lo que sea que esté haciendo esto ya está en la ciudad. Mittel tomó otro trago. Diría que realizaron estos ataques más cerca de la ciudad primero para probar el alcance antes de entrar para continuar, probablemente con la intención de atacar a los demonios y otros habitantes, tal vez hacer que pierdan el control de sus habilidades por la falta de sueño. Y destruir el área general por su cuenta y tal vez comenzar otra guerra sin ser notado. ¿Y no era esa la historia de mi vida? Alguien que intenta cometer destrucción masiva. Tendremos que advertir a los demás y ver si podemos ponernos en contacto con Azazel. Tomé un sorbo de mi propio lote de cafeína. Considerando todo lo que ha sucedido en esta ciudad durante los últimos meses, diría que probablemente tengamos a alguien con un Sacred Gear atacándonos. Él puede saber cuál es y ayudar a identificar a los posibles sospechosos. Muy probable. Mittel se partió el cuello con una mueca. Ojalá conteste el maldito teléfono. Simplemente sacudí el paquete de hierbas secas para que el aroma se fuera mientras le entregaba un remedio casero para calmar mejor sus nervios. Se había estado poniendo un poco irritable por la falta de sueño, lo que afortunadamente Kano y Kawako disculparon como su momento del mes. La discusión resultante que la anciana tuvo con la niña aparentemente joven hizo que Mittel se sonrojara profundamente y su somnolencia se eliminó temporalmente solo por la vergüenza.
Incluso ahora, si se sentía somnolienta y necesitaba un subidón de adrenalina, un recordatorio de esa discusión ayudó hasta cierto punto. Algunos golpes en la puerta me recordaron a nuestros vecinos, así que me levanté para abrir, revelando un par de aprendices de exorcistas y un exorcista señor, cada uno luciendo y probablemente sintiendo lo mismo que el resto de nosotros. Zenobia e Irina en particular se veían un poco como zombies por lo pálidas que se veían mientras arrastraban los pies hacia la mesa mientras gemían con los brazos colgando a los costados. Griselda todavía se veía bien fuera de los ojos inyectados en sangre que le daban un aspecto ligeramente trastornado. ¿Fuerza suave con un efecto calmante o extra fuerte? Hago la pregunta como mi saludo. Suave para mí, jovencito. Griselda respondió mientras miraba a los jóvenes exorcistas. Creo que les vendría bien la versión fuerte para la mañana. En ese momento, bebidas de diferentes concentraciones junto con el desayuno. Próximamente. Fui a la cocina y seguí con las tareas, mis manos se ocupaban de cortar y cocinar para mantener mi mente enfocada mientras se preparaba el café. Puede que hayan pasado algunos años, pero estaba acostumbrado a cocinar incluso con la falta de sueño durante mi tiempo en el bar en casa. No pasó mucho tiempo hasta que los demás tomaron sus tazas de cafeína y las chicas parecían menos como si la muerte las hubiera calentado, especialmente cuando tenían algo de comida en sus estómagos para ayudar con la energía. Creo que es seguro decir que hay algo o alguien que intenta atacar a la población. Abrí la conversación con esa declaración. Sí, y he probado tanto las fuentes de alimentos como el suministro de agua en busca de contaminantes. Griselda agregó por su parte. Nada que sugiera fórmulas, pociones o incluso hechizos. Si es aire, eso sería problemático. Murmuré. Pero no creo que ese sea el caso. He revisado los distritos que se han visto afectados, y una cosa que noto es que hay algunos que no tienen esos trastornos del sueño o crisis mentales. Kano y Kawako me vinieron a la mente. No tuvieron ningún problema para dormir y no experimentaron pesadillas ni alucinaciones durante el tiempo que estuve trabajando cuando esto sucedió. Si es una persona la que hace esto, quien quiera que sea, creo que necesita conocer sus objetivos de antemano para que esto suceda. Es cierto, no todas las personas de aquí se ven afectadas. Pero los jóvenes de la primaria y los de la escuela secundaria parecen estar más afectados. Griselda agregó sus observaciones. Suponiendo que la persona en cuestión no sepa quiénes somos, el rango de edad sugeriría que esperan llegar a nosotros a través del grupo de edad general. ¿Sabemos si otros que sabemos que no son de por aquí están afectados? Mitelt preguntó, ahora un poco más tranquila con algo de comida y café en ella. Hasta ahora, ninguno. Pero obtuve cierta información de la iglesia de que ha habido casos similares de su parte, pero el momento es diferente y esporádico en el mejor de los casos. Respondió Griselda. Algunos de nuestros antiguos compañeros de clase tenían síntomas similares ahora que lo pienso. Irina habló en este punto, luciendo un poco mejor que antes, y ciertamente mucho mejor que Zenobia, quien parecía estar a un paso de presentar su rostro a su plato de comida. En ese momento, pensé que era el estrés del entrenamiento por el que teníamos que pasar. Algunos estaban pasando por el aprendizaje de paladín que era físicamente exigente y los obligaba a salir de su zona de confort cuando se trataba de matar monstruos. Eso fue unos meses antes de que Zenobia y yo tuviéramos la tarea de lidiar con Excalibur. Griselda asintió mientras consideraba sus palabras. Eso es cierto, no lo he considerado. Necesitaría confirmar esto con el consejo sobre esto. Si aún continúa, es posible que debamos aislar a los afectados hasta que podamos llegar a la raíz de esto. La mujer habló mientras sorbía su bebida. ¿Qué piensas, Zenobia? La chica en cuestión tuvo el momento cómico de roncar levemente antes de golpear su cara contra el plato de comida y quedarse allí. Oh querido. Esa es otra cosa que noté de esto. Hablé mientras la mujer iba a mover a Zenobia de vuelta a la silla y comenzaba a limpiarse la cara. La mayoría de los efectos funcionan durante la noche y, a veces, durante el día en momentos extraños. Esto nos da una idea de las horas de trabajo del que nos afecta. Alguien que disfruta de su trabajo por la noche, probablemente durmiendo por la mañana para recuperar su fuerza. Griselda tarareó después de limpiar la cara de Zenobia de huevos revueltos. Tal vez necesitemos consultar con Azazel sobre esto. Se reunirá con nosotros más tarde, y existe la posibilidad de que alguien de la facción del diablo venga a ver a Rías y Sona junto con sus grupos. Le respondí. En ese caso, envíenme el horario para que pueda reunirme con todos ustedes allí.
Sin embargo, por ahora. Griselda recogió a Zenobia sin ni siquiera un grudido. Llevaría a mi hija Irina conmigo, tendría que excusarlas de las lecciones. Eso está bien, supongo. Le dije. Dados los últimos días, tengo la sensación de que la academia podría terminar cancelando la escuela por completo junto con algún tipo de anuncio público de que todos deben tener cuidado en este momento. De alguna manera, tengo la sensación de que tendrías más razón de lo que crees. Griselda salió del apartamento en esa nota con Zenobia en sus brazos e Irina siguiéndola con un ligero bostezo. Me volví hacia Mikael, que ahora parecía más despierto. Mikael, ¿puedo pedirte que verifiques a Kano y Kawako? Tengo la sensación de que los próximos días serán agitados. Mikael tomó otro sorbo de café. ¿Estás pensando que algo podría salir mal? Asentí ante su declaración. Por ahora están a salvo, pero dado el creciente número de casos, pueden ser los siguientes en la línea. Le respondí, quien tomó otro bocado de su comida para reflexionar sobre la situación. Es cierto, al menos no tengo escuela por ahora. Mikael se rió levemente. Sin mencionar que soy demasiado mayor para la escuela secundaria en estos días. Resoplé ante esa declaración verdadera. Será mejor que te vayas, straight student. No puedes dejar que tus calificaciones bajen. La despedí mientras iba a lavar mis platos y prepararme para el día. Con suerte, sin dormir en el escritorio. Parte 3. Fue bueno que Lubia insistiera en que aprendiera a hacer pociones simples para mi línea de trabajo, porque la situación en la Academia Quod podría describirse como mercurial. Todos estaban claramente bajo los efectos de la falta de sueño que los estaba causando letárgicos y de mal genio. Hubo algunos casos en los que los estudiantes que caminaban por las escaleras tenían tanto sueño que seguramente se caerían por las escaleras si no fuera por las runas que monitorean y activan para mantenerlos arriba o atraparlos en el aire para ponerlos en la parte inferior de las escaleras antes de rutinariamente. Reescribiendo sus recuerdos para que parezca que bajaron por su propia voluntad. Los clubes deportivos y los eventos se suspendieron en todo menos en el nombre, los miembros y entrenadores simplemente no pudieron manejar la tensión. Fue solo gracias a mis pociones perfumadas diseñadas para reducir los niveles de estrés y fatiga junto con los hechizos de los demonios para dispersar la solución por todo el campus que no hubo peleas ni lesiones importantes. Al final lo que dije se hizo realidad. El director había cancelado las lecciones de la tarde e hizo que los maestros reunieran a los estudiantes para una asamblea escolar donde nos dijo que todos estarían estudiando en casa hasta que se resolviera la situación. Dicha situación se veía peor con los inspectores de salud viniendo con uno vestido con un maldito traje de materiales peligrosos para arrancar. Eso inició rumores sobre el uso de gases biológicos en el área y posible terrorismo. Y, naturalmente, los propietarios de la escuela no estaban contentos con la interrupción. Realmente necesitamos saber quién o qué está haciendo esto. Sería más efectivo para Sona si no pareciera que tuvo una pelea con Berserker Lancelot y apenas sobrevivió a ser masacrada por Caster Medea. Sus ojos ciertamente se veían inyectados en sangre, su cabello normalmente arreglado parecía un arbusto, y estaba sentada más para que sus brazos actuaran como aparatos ortopédicos para obligar a su cabeza a levantarse y, en cierta medida, mantenerla despierta mientras nos miraba en la sala del consejo estudiantil. Todos estábamos en la sala indicada después de que los estudiantes abandonaron la academia junto con la mayoría de los profesores. Sona nos dio la excusa de que los profesores necesitaban aclarar algo. Los otros maestros realmente no pensaron mucho en sus palabras, más preocupados por llegar a casa ellos mismos para dormir un poco. Eso nos dejó junto con Griselda y los demás exorcistas que habían llegado hacía unos minutos para reunirse con nosotros. Rías y su nobleza parecían haber pasado por uno de mis regímenes de entrenamiento sin dormir ni tiempo para relajarse, con Rías luciendo como la prima de cabello carmesí de Sadako con el cabello cubriendo su rostro y un ojo asomándose por la cortina de cabello. Como si necesitara más razones para no dormir por la noche. El resto de la nobleza de Sona tampoco se veía lo mejor posible, con Megumi y Tomoe dormitando y despertándose a veces, y Sagi dormitando temporalmente antes de despertarse golpeándose la cabeza contra la mesa por accidente. Lo que más me preocupó fue la reacción de Tsubaki a esto. Durante este periodo, ella siguió esquivando a los lados y más cerca de sus amigos cada vez que un estudiante pasaba junto a ella, y sus brazos seguían envolviéndola protectoramente.
La reacción más reveladora fue una sesión de práctica después de la escuela entre los demonios cuando cayó al suelo por el agotamiento y Sagi fue a ayudarla a levantarse solo para que ella gritara y arremetiera contra alguien que solo ella podía ver. De todos, solo Sona parecía saber lo que estaba pasando e inmediatamente se fue con ella a otro lugar para calmarla. Solo había visto reacciones como esa en mujeres que habían sido retenidas por algunos de los magos más depravados y selectivos de los apóstoles muertos. No quiero saber qué pasó en su pasado, pero tendría que estar pendiente de ella. ¿Puedo confirmar que algunos no se ven tan afectados como otros? Pregunté mientras miraba al grupo de demonios. Fue interesante ver a Asia y Ruruko simplemente actuando como si estuvieran somnolientas, mientras que en el otro extremo de la escala, algunos como Akeno, Kiba y Sona actuaban como viejos malhumorados. Koneko parecía estar en el medio, pero se inclinaba hacia el peor extremo del espectro con lo mucho que silbaba como un gato a veces. Ise se veía un poco enrojecido por la falta de sueño y posiblemente llorando por las pesadillas, y a juzgar por la mirada, podía adivinar que lo estaba haciendo de esta manera. Parecería que sí. Reya fue quien respondió, siendo una de las pocas que de alguna manera logró funcionar bajo la falta de sueño. También estaba maldiciendo mis hormonas al verla con el cabello ligeramente desordenado, la cara ligeramente sonrojada y los ojos entreabiertos que de alguna manera hicieron que mi mente fuera a áreas que harían que Rin me maldijera hasta el infierno por tener esos pensamientos. Para algunos, solo tienen síntomas similares al insomnio. Si ese es el caso, entonces es probable que se base en el pasado y los malos recuerdos de una persona. Fruncí el ceño mientras repasaba mentalmente la lista de maldiciones, hechizos e incluso fantasmas nobles que podían hacer eso. Hay algunos hechizos y rituales que pueden hacer tal cosa, y si tuvieras en cuenta la aleatoriedad de los Sacred Hearts, sería un grupo aún más grande. Shirou tiene razón en este punto. Todos nos giramos para encontrar a Azazel que había entrado en la habitación, su expresión severa era una desviación de la habitual sonrisa arrogante que tendría. Hay una serie de métodos para inducir pesadillas de tu pasado o convertir tus recuerdos en malos. Y si estamos hablando de Sacred Hearts, puedo pensar en algunos de inmediato. Por tu expresión, no es algo bueno. Rías comentó, su presencia aparentemente la energizó lo suficiente con la esperanza de obtener respuestas. Hablando modestamente, soy el principal experto en lo que respecta a Sacred Hearts. Y puedo decirles que padre fue un genio absoluto al crearlos para ayudar con el mundo en el pasado, pero al mismo tiempo, necesito cuestionar algunos de sus ideas cuando se trata de algunos engranajes. Azazel tomó una silla y se giró hacia nosotros. Al igual que Boosted Gear y Divine Dividing, hay Sacred Hearts que tienen espíritus u otros seres sobrenaturales atrapados dentro de ellos para utilizar sus poderes. Uno de los Longinus tiene el espíritu del león de Nemea mientras que tu amigo tiene una porción del alma de Vitra en él. Hay 3 Sacred Hearts, que yo sepa, que permiten al usuario hacer que los objetivos liberen los peores recuerdos o sufran pesadillas durante mucho tiempo. Azazel señaló con un dedo la pizarra a donde flotaba un rotulador para empezar a escribir. Comenzaré con el menos probable. Moonlight Cradle, un Sacred Heart que tiene cierta influencia de los dioses y diosas de la luna asiáticos, específicamente Tsukuyomi, a quien Dios se había encontrado en el pasado y tomó parte de sus poderes de una pelea que tuvieron. Es un equipo de tipo ocular que tiene el poder principal de las ilusiones, pero su utilidad proviene de la imaginación del usuario. Sus habilidades básicas en el más fuerte le permiten al usuario aparentemente arrastrar segundos en tiempo real a horas de tortura si así lo desea. Eso suena como algo de un anime por alguna razón. Is murmuró mientras reflexionábamos sobre esa habilidad. El segundo se llama Niebla Epiales. Proviene de uno de los espíritus griegos que se ocupan de las pesadillas y, como su nombre lo indica, genera una niebla para inducir a los objetivos a un sueño profundo que sacará a la luz sus pesadillas más profundas. Es poderoso a su manera, pero es muy llamativo en la activación del poder, la mayoría de ustedes lo notarán enseguida, y este no discrimina entre amigos o enemigos, todos caerán bajo el hechizo, hasta el momento nadie lo ha hecho. Logré un balance breaker con este equipo. Azazel hizo una pausa para escribirlo y nos permitió considerar las descripciones. ¿Alguien podría obtener un balance breaker de esto después de todo este tiempo? Preguntó Asia mientras levantaba la mano como si estuviera en clase. Tal vez, pero dependería de que el usuario realmente logre algo con Epiales Mist. Azazel se rascó la barba. Honestamente, Epiales Mist es un Sacred Heart que en realidad se considera de nivel inferior a pesar del tipo de poderes que tiene.
Las pesadillas inducidas por este equipo son problemáticas, pero pueden manejarse con algunas pistas. Solo una persona en la historia obtuvo un subespecies Gear, pero se consideró una broma lo limitadas que eran las funciones, y el tipo murió un mes después de obtenerlo. Así que rasca este equipo, pero ten cuidado. Comentó Rías. Sí. El último Sacred Gear en la lista se llama Nightmare Widow, y honestamente este es el único equipo por el que realmente estoy rezando para que no se use. Azazel hizo una mueca en este punto. Este es uno de esos engranajes que realmente cuestiono la cordura de padre al crear esto. Con nuestra suerte, resoplé. Verdadero. Azazel respiró hondo y continuó. Nightmare Widow fue creada con uno de los engendros de Ungoliant, la personificación más oscura de Night and Dreams. Sí, el mismo Ungoliant que quizás conozcas de las historias de Tolkien. Azazel comentó al ver la expresión de reconocimiento de Reya. Gran parte de la comprensión de Tolkien del personaje proviene de textos antiguos sobre la mitología que representan a Ungoliant. Ya sabes de Shelo, escrita como la última hija sobreviviente que atacó a Frodo. De hecho, Ungoliant tuvo algunos hijos e hijas en el pasado. Las hijas habían atacado a uno de los ángeles y, en respuesta, padre había aprisionado a la criatura en el engranaje. El engranaje en sí tiene capacidades similares a las historias de atrapasueños y está destinado a atrapar las mentes de los que atacan a los ejércitos de padre. Supongo que algo salió mal. Momo habló. Depende de tu punto de vista. Creo que algunos dirían que salió terriblemente bien. Azazel se veía muy sombrío en esto. La criatura araña dentro del equipo, Nethliant en la lengua común, estaba muy enojada por ser metida en el equipo. Su odio logró pervertir algunas partes de la creación de padre, convirtiéndolo en una especie de equipo maldito para los usuarios. Retorcería su mente para atrapar objetivos para controlar y atacar a otros. Con la habilidad de atrapar sueños, Nethliant podría atrapar la mente del objetivo en un ciclo interminable para obligarlos a enfrentar sus pesadillas hasta que se rompan. Y parte del conjunto de habilidades de la habilidad incluye extraer la fuerza vital de las víctimas cuando están en el colmo del miedo. Eso definitivamente no es bueno. Subestimación del año, Sagi. Se pone peor. Por supuesto que empeora, Root prohibir que todo salga bien en una crisis en desarrollo. Las arañas que descienden de Ungoliant tienen una memoria genética que dura siglos, lo que significa que todas ellas tendrían los mismos recuerdos que el mismo Ungoliant con todas las fuerzas y experiencia. Ulises, Sagi y Asia se miraron confundidos ante esa descripción. Piensa en ello como el Ungoliant original creando clones de sí mismo y pasando por alto todo lo que pasa por su cabeza cada vez que tiene hijos. Simplifiqué la descripción para ellos. En esencia, lucharemos no tanto contra los hijos de Ungoliant como contra más Ungoliant mismo, posiblemente en un cuerpo más joven y más fuerte. Bueno, si tuviera un cuerpo fuera del Sacred Gear. Ah. El trío asintió como uno de la respuesta. No solo eso. Todos los engendros de Ungoliant tienen las mismas habilidades, por lo que Nethliant era una fuerza a tener en cuenta incluso por algunos de los escalones superiores de Grigorio Débiles. La corrupción que tiene antes de ser metida en el equipo y cómo induce en sus usuarios hace de Nightmare Widow uno de los pocos Sacred Gears que se encarnan en usuarios con disposiciones para cometer delitos graves o tener una posible naturaleza psicópata. Azazel continuó hablando antes de tomar la taza de té proporcionada por Akeno para saciar su sed. Y esa es solo la forma básica de Nightmare Widow. Los balance breakers son un problema. Fruncí el ceño ante esa frase, y por la apariencia del ceño fruncido de Griselda, ella también lo captó. Usaste el plural del balance breaker. Ella mencionó. Azazel asintió. Eso es intencional, porque Nightmare Widow no sigue las convenciones ni siquiera en sus modales declarados. Señaló a los usuarios conocidos de Sacred Gears en el grupo. Por todo el potencial que poseen, todos los Sacred Gear tienen que seguir un estilo general de evolución para entrar en balance breaker. Son más o menos estándar como el Welsh Dragon Boast Gear y Mirror Alice. Algunos como Kivas Sword Virtushiro Usei y Trident entrar en un tipo de equipo de subespecie, ya sea desde el principio o en balance breaker. Nightmare Widow tira eso por la ventana. ¿Cómo es eso? Sona preguntó lacónicamente. En toda la historia, ningún usuario de Nightmare Widow tiene un balance breaker estándar. Todos los usuarios tienen evoluciones muy diferentes en el equipo, lo que sospecho que es la influencia de la propia Nethliant.
Ella puede estar tratando de ganar más poder por influenciando a sus usuarios de diferentes maneras para forzar un balance Breaker para asegurar los mejores resultados. Azazel explicó con una mano a través de su cabello, una señal de su propia frustración. Es a este punto, el equipo ha adquirido habilidades que van desde niebla incorpórea hasta patas de araña físicas que salen de la espalda. ¿Pero por qué hacer todo eso?, preguntó Irina. Tal vez ella quiere salir. Todos se volvieron hacia Ise, quien se sonrojó ante la atención. Quiero decir, hablé con Drake unas cuantas veces antes y él había comentado que quería volver a tener su propio cuerpo. Si estuviera atrapado en un Sacred Gear y fuera usado por otros durante muchos años, probablemente trataría de salir del equipo y recuperar mi cuerpo. Ese es el tipo de cosas que salen en las películas que involucran espíritus malignos que intentan volver al poder. Parpadeé mientras consideraba sus palabras. Era raro, pero había una posibilidad de que sucediera. Me había encontrado con un par de espíritus en el pasado que querían recuperar sus viejos cuerpos después de haber estado atrapados en frascos o lámparas durante tanto tiempo que harían lo que pudieran para hacerlo. Esa es una línea de pensamiento interesante. Azazel murmuró antes de sacudir la cabeza. Pensaré en eso más tarde. Por ahora, tenemos que considerar nuestras opciones al respecto. Tengo algunas preguntas para confirmar. Saqué una hoja de papel que contenía algunas preguntas que tenía de esto. Dado que estabas en otro lugar, ¿has experimentado alguna de estas pesadillas durante este periodo? No, no los había conseguido, incluso cuando estaba yendo y viniendo entre esta ciudad y la sede. Azazel respondió. O el usuario aún tiene que determinar mi presencia, lo que es poco probable dado lo abiertos que estaban los acuerdos, o mi salida constante impide mi captura. Me volví hacia Sona. ¿Qué hay de Serafalla? ¿Está a salvo? Sí, ella tampoco ha experimentado nada de esto. Sona sacudió ligeramente la cabeza considerando la pregunta. Incluso intentó quedarse 2 días antes de regresar, y no tenía los síntomas. Yo, por otro lado, todavía lo tengo incluso cuando estuve en el inframundo durante algún tiempo. Eso significa que esto está más localizado. Escribí algunas notas antes de continuar. ¿Podría ser esto un hechizo, una maldición o incluso un ritual haciendo esto en lugar de un Sacred Gear? Es posible. Hay un buen número que podría hacer eso. Azazel observó mientras se inclinaba en su silla. Pero la mayoría requeriría algo para anclar los efectos a la persona en cuestión. Dado lo generalizado que está esto en Japón, creo que sería un esfuerzo muy extenuante perseguir a tanta gente normal, sin mencionar que es costoso si eres haciendo un rito. Está bien, entonces eso cancela las otras preguntas. Asentí mientras tachaba las otras que había considerado dependiendo de las respuestas. Hay otra pregunta, y en base a lo que nos dijiste sobre los Sacred Gears, esto puede ser más relevante. Azazel agitó una mano hacia mí. Hasta ahora, la mayoría de nosotros parece estar sufriendo pesadillas o visiones de malos recuerdos del pasado, probablemente exagerados hasta el punto de hacernos sufrir de insomnio y posiblemente reaccionar mal. Hay casos de personas que actúan como si tuvieran sus aspectos más oscuros. Salir a tomar el relevo. Miré al ex gobernador. ¿Tengo razón al decir que de los 3, Newmareo y Dou es el probable culpable? Azazel se enderezó y le devolvió la mirada. ¿Estás seguro de los síntomas? Le pasé el papel con todas las descripciones que pude obtener de todos los que tenían problemas y esperé su respuesta. Mierda. Bueno, eso lo respondió. Azazel se levantó de repente de la silla y nos miró. Deben permanecer juntos durante este periodo, nadie debe estar solo, especialmente por la noche. Luego se volvió hacia mí. Supongo que no tienes algo para ayudarlos a mejorar. No sé lo suficiente sobre el tema, pero todavía tengo algunos remedios herbales generales para al menos aliviarlos. Podría tener algunos artefactos o armas para ayudar a disminuir los efectos, pero necesitaría experimentar un poco. Muchos de ellos tienen propiedades sagradas. Respondí mientras revisaba mecánica de realidad para encontrar la combinación correcta. Si iba a tener inquilinos demoníacos viniendo, tendría que asegurarme de que los nobles fantasmas que tengo a mano no los quemen accidentalmente durante el tratamiento. Mientras permanezcan juntos, está bien. Sé que las chicas de la nobleza de Ria se quedan con Issei, y los exorcistas se quedan contigo, pero no sé sobre el grupo Citri. Azazel habló. Idealmente, deberían permanecer juntos. Si es posible que el grupo Citri se quede contigo, podrías tener más oportunidades de probar las ideas, Shirou.
Eso hizo que dicha nobleza se despertara un poco. ¿Quedarte con Emilia-kun? Tsubasa se golpeó la barbilla mientras me miraba como si estuviera inspeccionando los productos por alguna razón. Podría evitar eso. Mi casa se está volviendo un poco ruidosa con la construcción cercana. Ya. Fiesta de pijamas en casa de Emilia. Tomoe vitoreó antes de estrellar su rostro contra la mesa. Oye, tilde, qué sueño. Chica, por favor, mantén tu energía. Ara, ¿qué planes cobardes tienes para nosotros? ¿En serio, Momo? ¿Quieres sacar esa mierda ahora mismo con esa voz y esa cara? Mira lo que le hiciste a Reya y Tsubaki, actualmente no me miraban a los ojos. ¿Y por qué Sagi me miraban mal mientras Ruruko me levantaba el pulgar? ¿Tiene espacio o vacantes en ese edificio? Gracias, Sona, por ser sensata y práctica. Actualmente nadie más se hospeda en el edificio, por lo que los apartamentos en el primer nivel y algunos en el segundo son gratuitos. Si no le importan las limitaciones de espacio, las habitaciones son ideales para compartir con 2 personas. Xenovia y Rina están tomando un apartamento y Griselda tiene el segundo al mismo nivel que el mío. Debería saberlo ya que estaba ayudando al propietario a mantener el edificio como un medio para reducir los costos, y me ayudó a saber si necesitaba el espacio adicional para mi trabajo o si necesitaba emboscadas. ¿Pero está bien contigo y tu grupo? Quiero decir, no me importan los vecinos adicionales, pero ¿no estarías más seguro en tu hogar real en el infierno? Como se indicó anteriormente, aún tendríamos pesadillas incluso si estuviéramos en otro lugar. Y probablemente estaríamos aislados si lo hiciéramos. Sona hizo una pausa para dejar escapar un bostezo asombroso. Y el problema principal es que soy copropietario de esta tierra con Rías, ninguno de nosotros puede dejar este pueblo. Hay un poco de política y no podemos irnos sin poner la propiedad en manos de nuestros hermanos. Eso es decirles a sus rivales que no estamos listos y que los perseguiremos. ¿Política del diablo? Perfecto, simplemente perfecto. Puse los dedos en el puente de mi nariz y respiré lentamente. Me acordé de mi tiempo en la torre del reloj, donde una sola debilidad en la percepción atraería a los buitres y las pirañas hacia el pobre mago y los derribaría en la escala social para que tuvieran más dificultades para volver a subir, tiempo que les daría a sus oponentes para construir su propia reputación y conexiones a partir de lo que pudieran agarrar de sus objetivos. Sona se volvió hacia el ángel caído. ¿Estás seguro de que lo que sea que esté pasando requiere que estemos en un grupo? Según las descripciones que recibí de Shirou, sería mejor tener a alguien cerca para evitar que pierdas el control y uses tus poderes accidentalmente. Azazel paseaba por la habitación mientras explicaba. En el caso de que Nigmare o Idou esté en juego, no deberías estar solo en absoluto. Un problema común con los usuarios es su deseo de aparentemente cazar y acorralar a sus víctimas para que puedan obtener la máxima cantidad de miedo y luego obtener su fuerza vital. Y sé que algunas víctimas femeninas no tienen un final pacífico si lo harías. No necesito la sutileza para saber lo que quiso decir. Me había encontrado con ese tipo de pelos de punta en mis cacerías. Ya veo. Sona suspiró profundamente antes de mirarme. En ese caso, ¿cuándo puedes preparar los apartamentos para nosotros? Pagaré nuestra parte del alquiler y me encargaré del propietario si es necesario. Todo lo que tengo que hacer es reiniciar el suministro de agua y conectar la energía a los apartamentos, y hacer algunos trámites. Pensé mentalmente en lo que se necesitaba. No debería tomar más de unas pocas horas. Si es tan rápido, tal vez podamos ir por la noche. Sona sonrió por primera vez en el día, una sonrisa cansada pero aún así. Estaremos a su cuidado hasta que esto termine. Los demás dieron sus respuestas mientras Azazel discutía el mismo asunto con Rías. Solo tenía que preguntarme sobre la situación actual en la que nos encontrábamos y cómo reaccionaría Mitelt sabiendo que los demás venían a quedarse. Sin mencionar que tenía el mal presentimiento de que esta situación en la que estábamos se volvería muy problemática en el futuro. Parte 4. Maldito sea este proyecto y los malditos miembros. Kanosuke Sano maldijo al salir de la empresa mientras se masajeaba la frente, lamentando el hecho de que tuvo que lidiar con el turno de noche porque 5 de sus colegas decidieron reportarse enfermos aproximadamente al mismo tiempo y él era la única otra persona que sabía cómo hacerlo. Para manejar el proyecto que tenía un plazo ajustado. Normalmente podría manejarlo, no era ajeno a las llamadas repentinas o los plazos que se habían retrasado sin previo aviso, pero no había dormido bien la última semana y eso estaba afectando su alimentación y su estado de ánimo general.
Fue solo a través de un control estricto de sus emociones que pudo responder las preguntas y llamadas de su jefe, y con un dispensador de café personal, pudo terminar el proyecto y firmarlo 5 minutos antes de la medianoche. Por otra parte, todos se estaban poniendo irritables estos pocos días. Por alguna extraña razón, muchos tenían pesadillas que los atormentaban y, para algunos, parecía estar sangrando en sus vidas como alucinaciones que los harían enloquecer repentinamente. Las noticias sobre esto se estaban poniendo bastante morbosas, y había rumores y chismes sobre posibles conspiraciones. No es que a Sano le importara eso, todo lo que quería en este momento era tener un sueño decente sin tener pesadillas de su pasado. Un pasado que buscaba enterrar en el fondo de su mente. El sonido de botellas chocando sobresaltó a Sano, haciéndole darse cuenta de que había vagado sin rumbo en sus pensamientos y ahora estaba en el cruce que conducía al otro distrito, en la dirección opuesta a la estación de tren a la que pretendía ir. Maldijo por su falta de concentración y perdió el tiempo para volver cuando los sonidos de las botellas se repitieron, esta vez más cerca de él. Sus nervios, que ya estaban un poco desgastados por la falta de sueño, se sacudieron, y Zero podía sentir que el vello de sus brazos se erizaba a pesar de que era una noche cálida, e incluso podía ver la niebla que salía de su boca cuando exhalaba. ¿Qué está pasando? Zero se frotó los brazos mientras miraba alrededor de la calle, sus ojos moviéndose a su alrededor. Trató de asegurarse de que solo estaba imaginando cosas y que solo necesitaba moverse a la estación de tren para volver a casa, pero no tuvo éxito dado que sus instintos le gritaban que se fuera en ese instante. Estaba totalmente de acuerdo con eso y comenzó a caminar por la calle para llegar a la estación cuando los sonidos de las botellas chocando ahora estaban acompañados por los sonidos de la respiración agitada. Los malditos borrachos deben estar fuera de casa. Sato murmuró mientras su ritmo se aceleraba. Su corazón latía ligeramente por el esfuerzo y la inyección de adrenalina cuando las lámparas parecían burlarse de él por su miedo al comenzar a parpadear y dejar la calle en una breve oscuridad. El hombre estaba comenzando a correr cuando patinó hasta detenerse al ver algo frente a él, las luces parpadeantes le dificultaron ver qué era. «Hola. ¿Quién está ahí?» Frente a él había una extraña pila de ropa que tenía botellas vacías rodeándola al azar. Lo habría descartado de no ser por el lento ascenso y descenso que mostraba que algo respiraba debajo. En la tenue iluminación, Sato pudo ver lo que parecían ser parches de sangre por todas partes que hicieron sonar las alarmas en su cabeza. La pila se movió un par de veces más, lo que lo llevó a considerar la posibilidad de alejarse, lo cual hizo, excepto que de alguna manera volvió a la pila en el segundo semáforo. Intentó esto por segunda vez solo para terminar en el mismo lugar aún más rápido esta vez. ¿Qué mierda está pasando aquí? Sato se dio la vuelta para tratar de entender por qué seguía regresando a esa pila de ropa. ¿Hay alguien ahí? Ayuda. Estoy atrapado. Oh. ¿Tienes miedo? ¿Quieres un trago? Sato sintió escalofríos en la espalda solo al escuchar esa voz ronca que sonaba como si el dueño no hubiera hablado en años. Lentamente se giró hacia la cosa que lo estaba asustando mientras la ropa se movía y un brazo flaco que se veía muy pálido emergió lentamente para tocar el suelo, seguido de otro brazo que era casi el mismo excepto por algunos cortes abiertos que sangraban como grifos abiertos. La pila se movió una vez más antes de que emergiera una cabeza con cabello negro desgreñado de la que salían polvo y cucarachas. Luego miró a Sato, quien retrocedió no solo disgustado por la exhibición, sino también horrorizado al reconocerlo. No, no puede ser. Oh, ¿por qué no puede? El rostro de la mujer ahora identificada pareció agrietarse por la sonrisa que le dio, con un 100 pies saliendo de la herida abierta del cuello y arrastrándose por el corte en un lado de la mejilla antes de apretar las mandíbulas para aplastarlo y supuestamente masticarlo. No podrías haberte olvidado de mí tan rápido, ¿verdad? Te recuerdo muy bien. No puedes estar aquí. Sato se alejó de ella mientras su corazón latía dolorosamente y un extraño zumbido comenzó a sonar en su cabeza. No puedes estarlo, se supone que debes estar muerto. Ah, es cierto. ¿Pensaste eso? Supongo que no es sorprendente, después de todo la sonrisa desapareció del rostro de la mujer y fue reemplazada por una mueca digna de una onyobo de la mitología japonesa. Tú fuiste quien me mató. No, no puede ser real. Esto debe ser un sueño. Sato trató de abofetearse a sí mismo desesperado por despertar, solo para sentir el dolor punzante. ¿Por qué debería ser un sueño para ti? La mujer empezó a gatear hacia él como una recreación de mente de Sadako haciendo su característico gateo por el suelo.
Te acercaste a mí en el bar incluso cuando rechacé tu compañía. Seguiste dándome tragos para emborracharme, y luego me arrastraste para hacer lo que querías conmigo. Traté de huir de ti, pero no quisiste. Déjame en paz. Y cuando terminaste conmigo, me dejaste para que me atropellara el camión. Mantente alejado de mí. Sato giró sobre sus talones y corrió tan rápido como pudo lejos de la mujer, su cabeza dolía por el extraño zumbido que persistía. Los sonidos de algo crujiendo lo impulsaron a girar la cabeza brevemente solo para volverse y concentrarse en huir de la mujer que de alguna manera se las arreglaba para seguirlo a cuatro patas como una criatura demente. ¿Quién dijo que podrías huir de mí? La mujer chilló mientras seguía acercándose a él, con las manos extendidas y apenas perdiéndolo por un dedo. Sato no se detuvo hasta que vio un contenedor de basura junto a la pared a unos metros frente a él. Un estallido de adrenalina lo ayudó a dar un salto del suelo, solo para evitar otro agarre, pisó el contenedor de basura y saltó alto para agarrarse a la cornisa y usar el impulso para impulsarlo por encima de la pared. Sato cayó rodando al golpear el suelo y siseó por el corte del vidrio en el costado, pero valió la pena ya que podía escuchar a la mujer gritando de rabia por perder a su presa. Dicho esto, Sato no quería tentar su suerte y decidió volver a la estación que podía ver a lo lejos. Solo tengo que llegar a casa. Sato trotó ligeramente para que su corazón latiera normalmente, la adrenalina ahora abandonaba su sistema y lo dejaba un poco letárgico. Eso podría contribuir a que no prestara suficiente atención para ver la mano que se extendía desde las sombras y agarraba su pierna, haciéndolo caer al suelo. Apenas tuvo la oportunidad de orientarse cuando sintió que algo le perforaba la espalda y lo levantaron en el aire y lo arrojaron contra la pared. ¿Me extrañaste, mi amor? Sato sintió que su corazón se desplomaba cuando se volvió hacia la mujer muerta que se acercaba a él con una sonrisa demente. ¿Recuerdas estas palabras? No hay a dónde correr, ratoncito. Sato hizo una mueca tanto por el dolor de moverse hacia atrás como por el repentino retorno del zumbido en su cabeza. Su mano sintió algo e instintivamente la agarró con fuerza y la giró justo cuando la mujer alcanzaba su rostro. Los sonidos de cristales rotos llenaron el silencio mientras agarraba con fuerza el extremo roto de la botella. ¡Ah, qué nostálgico! La mujer giró lentamente la cabeza con la herida anterior ahora abierta de par en par para que él viera los dientes afilados brillando a través de ella, la iluminación le daba un aspecto muy demoníaco. Levantó la mano para tocar la herida y retiró la mano para ver la sangre. Al igual que la última vez que me mataste con una botella. Solo que esta vez, sus ojos brillaron con un carmesí profundo mientras sus uñas se extendían en afiladas garras. Puedo devolverte el dinero en su totalidad. Con un gruñido, saltó hacia adelante como un animal y clavó su mano por completo en el estómago de Sato, con garras y todo. Eso rompió cualquier restricción que le quedaba, lo que provocó que tomara represalias con la botella rota para apuñalarla en la espalda incluso cuando su cuerpo se estaba desgarrando y sus intestinos se derramaban. El área se llenó con sus gritos y la risa demente de la mujer junto con algún que otro timbre que se prolongó hasta bien entrada la noche. El ruido habría hecho que algunas personas en las cuadras cercanas llamaran a la policía, pero los oficiales solo investigarían el disturbio unas horas más tarde debido a un incendio que estalló en otro lugar y luego encontraron lo que quedaba de Sato al amanecer. Con la única parte de él remotamente intacta para la identificación siendo su cabeza mostrando una expresión de absoluto miedo y desesperación. Su cuerpo estaba tan mutilado que los oficiales en el lugar tuvieron problemas para determinar si fue por un ataque o por automutilación basándose en la botella que tenía su sangre en las puntas del vidrio. Los oficiales y paramédicos en la escena estarían demasiado ocupados lidiando con esto y vaciando sus estómagos para notar una araña plateada que se alejaba arrastrándose de la escena y hacia una persona en las sombras de un callejón.